Buenas noches, profesor. El tema de la materia de lógica jurídica me tocó sobre la operatividad de los sistemas maestros, que voy a explicar un poco. Para detectar si cada sistema jurídico contemporáneo corresponde a un sistema maestro justificado de acuerdo a su experiencia, esto es a los casos que le son sometidos a estudio, se deben tener en cuenta tres principios, que es la inexcusabilidad, que este principio consiste en que los jueces deben resolver todos los casos que les sean sometidos a juzgamiento dentro de la esfera de su competencia. Este tiene tres características que son la exigencia en el derecho positivo, que muchas veces aparece en forma de una prohibición, como debe de abstenerse de dictar un fallo. Y este principio supone que la competencia de los jueces es exhaustiva, o sea que es hasta el último, ya que ellos no se pueden oponer a fallar. Pero para cada caso concreto presente en el sistema existe un juez investido con competencia y con la obligación de fallar, es decir, que tiene que plantear una solución jurídica en este caso. Y al estar completa la decisión judicial y estrictamente determinada por la ley, el sistema provee decisiones jurídicas tan seguras y estables como las leyes mismas. Entonces, de ahí viene la parte de la justificación, que esta consiste en que toda decisión judicial requiere que esté justificada y que tenga un fundamento o una razón de carácter jurídico que hace que todos los jueces estén en la obligación de exponer sus razones de por qué esta decisión. Entonces, mediante este principio se le exige al juez que su decisión no sea arbitraria, sino que debe motivar las sentencias judiciales que profiera. O sea, que quiere decir que todos los jueces tienen la obligación de enseguida dictar la sentencia y no quedarse sin eso, que es una ley fundamental que está en la Constitución. Entonces, mediante esta justificación de las decisiones tomadas por parte de este juez, se está procurando que no haya lugar a ningún tipo de injusticia, y eso hace que la justificación es la explicación que da o sus motivos o razones jurídicas que sustenten. Entonces así es como de manera forzosa y obligatoria que para que esta norma sea válida y que tenga justificación. De ahí viene la parte de la legalidad, que este principio se expresa en que las decisiones judiciales deben estar fundadas en normas jurídicas del Estado. Quiere decir que este principio permite suponer que los fundamentos requeridos en toda providencia deben ser jurídicos. Entonces, limitando la clase de enunciados que se puedan emplear como fundamentos admisibles o como fundamentos jurídicos válidos. O sea, quiere decir que con respecto a las normas. Respecto a los elementos propios del sistema normativo, en las teorías de justificación de los sistemas jurídicos existen diversas formas de distinguir entre las fuentes formales y las fuentes materiales del derecho. Y esto lo dice Al-Chourrón, que las fuentes formales es la legislación formal del derecho, que por excelencia es la costumbre, así como otro tipo de normas que son tenidas en cuenta solo cuando la ley indica en qué casos se tiene en cuenta. Y vemos las materiales, que son las fuentes materiales del derecho, que según este enfoque son la moral. Por ejemplo, que no se discute la naturaleza formal o material de esta fuente, pero se afirma que es una fuente material. La jurisprudencia, se justifica el hecho de que la jurisprudencia no es una fuente formal del derecho, por cuanto si una decisión judicial deriva de las leyes del Estado. Entonces, esta distinción hay que aclararla, ya que se deriva de la doctrina de separación de poderes, más exactamente en la separación del poder legislativo del judicial. Entonces vemos que el poder legislativo, citando la doctrina de separación de poderes, es la principal autoridad competente para crear normas, y estas sirven de referente de la conducta de los individuos en sociedad. Y la judicial, que consiste únicamente en resolver los casos, obviamente que son particulares, que son sometidos a un estudio de acuerdo a las normas emanadas del legislador. O sea, entonces es como que
siempre va a haber esta separación de la parte legislativa con la judicial. La legislativa es la que hace las leyes y la judicial es la que aplica esas leyes. Entonces, esta separación de poderes se justifica también en 3 argumentos, que son el argumento de la igualdad, que consiste en cuanto a los jueces aplican las leyes emanadas del legislativo y suponen todos los casos del mismo tipo. Entonces son características fácticas similares y recibirán una solución similar. Y el argumento de la democracia está basado en la elección popular de ciertos miembros del legislativo, ya que en ciertos países donde se eligen popularmente los miembros de este no ocurre lo mismo con los miembros de la rama judicial, quienes son elegidos por concurso u otros medios implicando una separación tajante de estos poderes, como lo vemos aquí en Ecuador, que se eligen a los jueces por medio de concursos y se ve quién tiene mayor puntaje. Y el argumento de la certeza y la seguridad, perdón, que está basado en que solo a través de una estricta división de poderes la persona está en condición de conocer sus derechos y sus obligaciones, antes de haber sentencia judicial que lo enuncie, ya que ellos estarían previamente determinados en la ley. Entonces quiere decir que este sistema maestro está diseñado para satisfacer los ideales políticos de seguridad e igualdad formal, pero difícilmente garantizaría otros ideales como la justicia o la equidad, aunque uno de los propósitos de este es procurar optimizar el servicio de justicia. O sea, quiere decir que hay muchos casos de que muchas personas quieren que se haga justicia y se demoran años. Por ejemplo, tenemos el caso de violaciones que a veces se demoran hasta 4 o 5 años y es muy penoso eso que todavía suceda. Luego tenemos una parte que habla también sobre la completitud, que este postulado es que el sistema tenga o ofrezca una solución. Quiere decir que es imposible, según el enunciado de lo que leímos, que se dé esto, ya que sería necesario dilucidar las concepciones de este caso para entender la afirmación. Entonces, por ejemplo, cuando se habla de un homicidio, que decía en el libro, que se alude a una mera descripción de ciertas propiedades que se encuentran insertas dentro de unos acontecimientos. Ya de por sí, el homicidio en cualquier caso podría ser de diferentes maneras respecto de contra quién se comete. Puede ser político, simple, agravado. Entonces, siendo esto que la expresión homicidio sea ambigua, lo cual permite entender o concluir que para entender este sentido de este postulado se tiene que eliminar la ambigüedad presente en todo ordenamiento normativo. Entonces es un poco difícil poderlo hacer, ya que hay una inmensa variedad o gama de diferentes delitos que pueden cometer las personas, entonces no pueden estar todos descritos y puestos en una norma. Y la consistencia es que toda argumentación implica una selección previa, selección de hechos, de valores y su descripción de manera particular en algún lenguaje y con intensidad, ya que varía según la importancia que se le otorgue. Por ejemplo, la selección de un modo de descripción o de presentación, juicios de valor o de importancia. Entonces quiere decir que en un texto legal que reciba 2 o más interpretaciones diferentes entre sí, que cada una de ellas sustentada en una norma que eventualmente forma parte de un sistema maestro determinado. Entonces, en el marco de la reconstrucción de los sistemas jurídicos maestros, la completitud y la consistencia son criterios que se encuentran inmersos en medio de la composición interna de dicho sistema, como condiciones para el estudio de las operaciones lógicas internas en el sistema. Esto quiere decir que el sistema maestro, para mí, en conclusión, es de una manera podría ser buena, pero en cambio también es un poco ambigua, porque no ambigua, sino que no puede describirse totalmente dichos delitos y los jueces no podrían valerse de eso para poder hacer ciertas sentencias. Entonces, yo creo que sí requieren un mayor estudio y sobre todo aquí en Ecuador, que es muy compleja, sobre todo la interpretación de los jueces y depende de ellos también cómo se dan las sentencias.
Entonces eso es todo lo que estudié y gracias.